Hola chicos, este video trata sobre esclerosis múltiple, referente a aquellos factores genéticos, ambientales y autoinmunes asociados a la etiología de esta enfermedad. Lo que sabemos es que la esclerosis múltiple es la enfermedad desmielinizante inflamatoria inmunomediada más común del sistema nervioso central, cuyos mecanismos patológicos son la participación de los linfocitos T autorreactivos que van a atravesar e invadir la barrera hematoencefálica, generando un cuadro inflamatorio que va a terminar con la pérdida de mielina, la neurodegeneración axonal y la atrofia cerebral. Sin embargo, una causa específica de la esclerosis múltiple aún no ha sido determinada, por lo cual se han realizado múltiples estudios para verificar cuáles son los factores más fuertemente asociados a esta enfermedad. Dentro de esto tenemos a los factores genéticos. Se ha visto que aquellos pacientes con esclerosis múltiple presentan aproximadamente del 15 al 20% un familiar afectado, siendo más comúnmente hallado en los hermanos. Dentro de los gemelos monocigotos vemos que la incidencia es más alta, de 20 a 40%, siendo baja en los gemelos disigóticos con un 4%, que es similar a aquellos hermanos biológicos. Además de esto, vamos también a evaluar que hay afectación a nivel del cromosoma 6, sobre todo a nivel de los alelos de la interleuquina 2, de la interleuquina 7 y daño al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 en el locus HLA-DRB1. Todo esto, si bien es cierto, apoya a ciertos factores genéticos familiares, aún no se ha determinado una herencia mendeliana. Por su parte, se ha visto también que hay una mayor incidencia en pacientes de raza blanca a comparación de los pacientes de raza negra, pero últimamente se ha visto que aquellos pacientes de raza negra están aumentando en frecuencia con la patología de la esclerosis múltiple, por lo cual se ha visto la participación de factores ambientales para el desencadenamiento de esta enfermedad. Dentro de los factores ambientales vemos que aquellas personas que viven en latitudes más altas, más alejadas de la línea ecuatorial, tienen un mayor riesgo de presentar la esclerosis múltiple. Sobre todo, el riesgo aumenta de sur a norte. ¿Y por qué ocurre esto? Porque a latitudes más altas existe una baja temperatura, existe una menor exposición a la radiación ultravioleta, una menor exposición solar, por lo cual existe una menor activación de la vitamina D. Y eso también está asociado con un fuerte riesgo para presentar esclerosis múltiple. Estos datos se relacionan con la alta incidencia en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda o los países de Europa, que presentan aproximadamente 100 pacientes con esclerosis múltiple por 100.000 habitantes. Ahora bien, ¿qué sucede con los inmigrantes europeos? Es decir, aquellas personas de Europa que viajan a zonas de baja incidencia como Sudáfrica o Israel. Estas personas se van a llevar consigo el mismo riesgo. Sin embargo, se ha visto que presentan menos riesgo aquellos inmigrantes europeos que viajan antes de los 15 años de edad o que son descendientes de inmigrantes europeos y nacen en las zonas de baja incidencia, probablemente porque se alejan de estos factores ambientales asociados a mayor riesgo de presentar esclerosis múltiple. Aparte de eso, se ha postulado teorías de que ciertas infecciones pueden desencadenar la esclerosis múltiple, pero hasta el momento no se ha identificado una asociación constante. Dentro de estas opciones podemos mencionar al virus de Epstein-Barr, virus varicela zoster o al citomegalovirus. En el caso del virus de Epstein-Barr se ha visto como un factor desencadenante, ya que se ha aumentado el riesgo en aquellos pacientes después de que presentan mononucleosis infecciosa, aumenta el riesgo de presentar esclerosis múltiple. Aparte también en un grupo de mujeres se determinó en su suero anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr antes de presentar las manifestaciones de esclerosis múltiple. Por su parte, el virus varicela zoster se ha visto asociado a las recaídas agudas de la esclerosis múltiple, pero no se ha determinado cuando estos pacientes tienen remisiones de la enfermedad. Además, se ha postulado que el citomegalovirus tiene cierto factor protector. Sin embargo, los datos obtenidos sobre la participación de estos tres virus en la esclerosis múltiple provienen de estudios con calidad limitada. Por otro lado, se han realizado estudios para determinar si aquellas personas que residen en zonas urbanas presentan mayor riesgo que aquellas personas que residen en zona rural o viceversa, y los resultados han sido contradictorios, de la misma forma al evaluar la condición socioeconómica. Por lo tanto, estos estudios no definen si estas condiciones aumentan el riesgo de la esclerosis múltiple.
Aparte de lo ya mencionado, se han realizado estudios para buscar otros probables factores de riesgo asociados a la esclerosis múltiple, encontrando al tabaco, a la obesidad infantil o en la adolescencia, también que el microbioma intestinal sea distinto en los pacientes con esclerosis múltiple a comparación de aquellas personas que no padecen esclerosis múltiple, y también la época al nacer. Se ha visto que existe mayor riesgo en aquellos pacientes que nacen en los meses de marzo, abril, y existen factores protectores en aquellos nacidos en octubre, noviembre. Sin embargo, estos estudios son también de calidad limitada y poco concluyentes. Como les había mencionado inicialmente, se trata de una enfermedad desmielinizante inflamatoria inmunomediada, por lo cual se ha visto cierta asociación con enfermedades autoinmunes como la psoriasis, trastornos tiroideos, enfermedad inflamatoria intestinal, uveitis, pemfigoide, diabetes mellitus tipo 1. De la misma forma, estos son datos con calidad limitada y poco concluyentes. Lo que sí sabemos hasta el momento es que existe una presentación en pico en pacientes jóvenes, sobre todo a los 30 años de edad, manteniendo una meseta a los 40 años o en la cuarta década de la vida, presentando bajos niveles de incidencia o riesgo a los 60 años de edad. De tal manera que aquellos adultos dentro de los 20 a 40 años presentan un riesgo del 66% de padecer esclerosis múltiple. En cuanto a los niños, vemos que el riesgo es mucho menor, aproximadamente 0,3 a 0,9% en niños menores de 10 años, y se ha visto que estos niños afectados con esclerosis múltiple presentan un lapso más largo para llegar a estados de discapacidad irreversible a comparación de los adultos. Evaluando el sexo, la incidencia es mucho mayor en mujeres que en varones, probablemente asociado a que las mujeres son más susceptibles a cuadros inflamatorios y autoinmunes. Respecto a las vacunas, un estudio de casos y controles determinó que aquellas personas que se vacunaban contra la hepatitis B presentaban un mayor riesgo de esclerosis múltiple. Sin embargo, eso aún no ha sido probado, y aún así, los beneficios de la vacuna superan el riesgo de que ésta probablemente cause esclerosis múltiple, lo cual aún no se determina. Por lo tanto, hasta el momento la vacunación es segura para las personas y no supone un mayor riesgo de presentar esclerosis múltiple. Bien, eso ha sido un pequeño resumen. Muchas gracias por la atención.